Sí, se nos ha puesto. Seguro que no entramos con el mismo plano. Lan eta enplegu sailak badaukagu zirriborro bat diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko lege berri baterako. Gobernu honen konpromisoa da, krisi honetatik ateratzea inor atzean geratu gabe. Gaur beste urrats bat egingo dugu zirriborroa argitaratuta. Urte honen amaieran legebiltzarrera iristeko zenbait tramite geratzen dira oraindik, baina zer proposatuko dugun azaltzea interes publikokoa dela uste dugu. Eta gure proposamena da Euskadiren eredu arrakastatsu bat indartzea. 30 urtez egin dugun inbertsio sozialik onena, modernizatzea, sistema arinago batekin, lanbideko onuradunentzat eta langileentzat. Eta bizi gutxieneko diru sarrera integratzea. Gure proposamena aurreko legealdian aurkeztutako erreformatik abiatzen da, baina kontuan hartzen ditu dozenaka elkarte eta adituk egindako ekarpenak ere. Eta kontuan hartzen du lanbideren eraldaketa sakona. Horrela, Euskadiko ikur nagusietako baten gainean beharrezkoa den adostasun sozial eta politikoa berreraiki nahi dugu, berriz ere aitzindari izateko ahulenen eskubideen babesean eta gizarte kohesioan sakontzeko. Y es que tenemos esa tarea pendiente. Fuimos pioneros en utilizar nuestro autogobierno para proteger mejor a quienes peor lo pasan, desde finales de los 80, tras una severa crisis, pasando por la ley contra la exclusión, hasta garantizar, en el año 2008, el doble derecho a una renta mínima y a la inserción. Este sistema de protección se ha demostrado eficaz para mitigar las bolsas de exclusión social y su uso ha conseguido tener un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Por tanto, se ha demostrado que es un corrector de desigualdades especialmente útil en la última gran recesión y en la actual crisis del COVID-19. Y que, a su vez, ha conseguido favorecer el consumo en pequeños comercios, en el mantenimiento de empleos y en la creación de otros. Después, otras comunidades han desplegado diversas formas de protección social y aquí abordamos la pasada legislatura la necesidad de dar un paso más, de corregir lo que hubiera que corregir, pero sobre todo de llegar a nuevas realidades familiares, de atender con más intensidad a los hogares donde hay menores y hay pensionistas, y de profundizar en el campo de la inclusión social y laboral. No fue posible culminarlo la pasada legislatura, y no merece la pena, la verdad, entrar ahora en las razones que nos llevaron a aquella situación. Pero la propuesta que se presentó entonces sirvió para abrir un debate en el que pudieron participar decenas de asociaciones y expertos. Y de todo eso hemos tomado muy buena nota. Sobre la base del documento y las aportaciones recibidas, hemos emprendido esta reforma con un factor añadido que todos conocen, que es el ingreso mínimo vital. Pero también con el proceso, que también conocen, que tenemos en marcha, de transformación profunda de la herramienta fundamental que tenemos, que es Lanbide. Todo ello es lo que nos permite abordar la modernización en contenidos y gestión del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, el modelo con el que profundizar en la cohesión social de Euskadi para que nadie se nos quede atrás. Todo eso está en el sustento del borrador que presentamos y que avanza en el compromiso 11 del programa de Gobierno, que habla de la mejora del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos contra la Exclusión para reforzar el modelo, profundizar en su universalización y el rigor en la tramitación, mejorando la agilidad de la misma, incentivando la inclusión social y laboral de las personas perceptoras. Nuestro punto de partida es el reconocimiento de que el Sistema Vasco de Inclusión Social y Garantía de Ingresos, con una historia de 30 años, es una de las principales señas de identidad del autogobierno vasco y es un éxito colectivo. La mejor inversión social para proteger a quienes pasan por un bache en la vida y es un referente fuera de aquí, fuera de Euskadi. Los objetivos que nos fijamos son integrar el ingreso mínimo vital en el modelo vasco de garantía de ingresos.
ampliar la cobertura del sistema y mejorar la suficiencia de las cuantías garantizadas, especialmente cuando hay menores. Simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones económicas con una mayor seguridad jurídica y mejorando al tiempo las herramientas de identificación y control. Ser más eficaces en la inclusión social y laboral, fundamentalmente mediante el trabajo coordinado con los servicios sociales y de empleo. Mejorar la gobernanza del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social con mayor coordinación entre las administraciones concernidas. Facilitar también la participación del tercer sector de acción social. Hay muchas novedades, pero les voy a resumir solo algunas para después poder explicarlas con mayor detalle. En el acceso. Se facilita el acceso de familias con menores disminuyendo el requisito de empadronamiento de 3 a 2 años y se eliminan los límites por hijos. Se facilita el acceso a las víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual y personas reconocidas como refugiadas o que formen parte de los acuerdos de reubicación de la Unión Europea. Se facilita el acceso a las víctimas del terrorismo y se les exime del requisito de empadronamiento previo, al igual que las colectividades vascas del exterior. En cuanto a las obligaciones, se moderniza la prestación, eliminando obligaciones no objetivables. Se incorpora la posibilidad de perder parte de la prestación en vez de la totalidad para proteger a hogares con niños. Se endurecen las consecuencias de los incumplimientos, como el rechazo de una oferta de trabajo. En cuanto al procedimiento, se avanza en la digitalización y la administración electrónica, pero con garantías de presencialidad para evitar la brecha digital. Se implanta la posibilidad de la declaración responsable, que permite el acceso al derecho al mes siguiente, pero con consecuencias más gravosas en caso de engaño. En cuanto al reconocimiento, la cuantía de entrada se establece a los rendimientos del mes de la solicitud con revisión trimestral. La prestación se reconoce de manera indefinida, incorporándose sucesivas capas de control. En cuanto a la inspección, se crea una unidad de inspección, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos, las obligaciones, así como de asesorar para asegurar su cumplimiento. En cuanto al procedimiento sancionador que se establece, se incorpora la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder de nuevo por un tiempo limitado en diferentes grados y supuestos. Se introduce la responsabilidad de beneficiarios de 16 a 18 años para quienes se prevé una prestación de interés social sustitutoria al régimen de la sanción. En cuanto al ámbito de la inclusión, se establece la realización de un triaje para determinar la intensidad de intervención de los sistemas de empleo y de servicios sociales en el itinerario de inclusión. Se establece un plan integrado y personalizado de inclusión al año de iniciar la prestación como un instrumento de intervención en profundidad y que tendrá 2 años de duración. En ese marco se establece la obligación de Lanbide de ofrecer a las personas titulares al menos una oferta de empleo o una oferta formativa. Se establece el carácter permanente de los estímulos al empleo y se adopta la fórmula actual de manera transitoria. Además, se crea un órgano de evaluación, investigación e innovación en materia de inclusión. Será un órgano independiente que impulsará la investigación y la innovación que permita actualizar todos esos programas de inclusión que se vayan realizando. Este es el resumen del borrador que explicamos y que se somete desde ya a las alegaciones públicas. Una vez cumplimentados todos los trámites internos, el Gobierno lo remitirá en el plazo comprometido en los últimos meses del año para su apertura y contraste con los grupos parlamentarios. Sí les puedo decir que en las últimas 2 semanas hemos realizado ya una extensa agenda de explicaciones con distintas instituciones que están directa o indirectamente relacionadas, como las Diputaciones y el Ararteko, así como con entidades del tercer sector. Unas explicaciones que seguiremos, como se pueden imaginar, realizando en las próximas semanas y meses. Tenemos la impresión de que estamos en el buen camino para acertar con un modelo de éxito.